Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su programa Más que Vencedores. Les saluda el pastor Víctor Sánchez de la Iglesia Misión Mega Rey. Estoy en compañía de mi amada esposa Esther y estamos agradecidos a Dios en primer lugar y a ustedes que nos permiten ingresar a sus hogares a través de la señal de televisión Recandina. Muy agradecidos a ustedes por la sintonía. Agradecemos a todas las personas que han estado comentando los videos que se están colgando en el Facebook. Agradecemos los saludos también y esperemos y estamos en el Señor seguros de que este programa va a ser de bendición para sus vidas, pues estamos tratando lo que es la palabra de Dios. Y queremos pedirle un favor, que le dé clic en me gusta en los videos de Facebook y compártalo, pues hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y ahora en este tiempo en que vivimos, que el Facebook puede acceder a cualquier medio, no solamente a las computadoras, en el teléfono celular. Entonces la gente puede en cualquier momento poder ver este programa y oramos para que este programa sea de bendición para su vida, todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sí, bien, buenas tardes con todos, una vez más contentos, porque es muy bonito, muy agradable poder compartir la palabra de Dios. Realmente tiene una riqueza la Biblia. Dios se manifiesta de muchas maneras, como un Padre amoroso, también como un Padre poderoso, con una voz fuerte, pero también al mismo tiempo como alguien muy tierno que nos acompaña siempre. Entonces realmente es un gusto poder compartir con ustedes y gracias a nuestros pastores, a nuestro pastor Ricardo, un saludo muy afectuoso, a su esposa, a nuestra pastora Carmen y a cada uno de los hermanos amados que tenemos tanto en Lima, en Trujillo, a nuestra familia que está también en Iquitos, en Tarapoto, acá en Chimbote, nuestra familia Mega Rey, en Colombia. Hemos tenido el gusto de ver a nuestros pastores amados que también nos ven. Un abrazo fuerte para ustedes, Pastor Oscar y Diana. Los amamos mucho y qué bueno, un día estaremos por allá visitándole con la venia de Dios. Y pues bien, también un abrazo para Carolina, que está en Estados Unidos, para nuestros hermanos, en fin, en Italia también, que tenemos hermanos que nos ven, ¿no? Nuestra hermana que estamos orando también, y hermanita por tu mamá. Y bueno, confiamos en que Dios hará grandes cosas. Es una alegría que el Evangelio se pueda extender a todas las naciones y realmente hay mucho que tratar de las cosas de Dios. Dios es alguien maravilloso y uno nunca deja de aprender del Señor Jesucristo. Justo hoy día vamos a tratar un tema que es importante. La semana pasada estuvimos tratando también el día martes lo que es, hemos tratado la salvación, hemos tratado cómo orar. Orar es conversar con Dios, es acercarse a Dios, pero Dios también quiere conversar contigo. Él te va a hablar de muchas maneras, pero lo que tú tienes para poder, que es estable, que es firme y para que puedas conocer a Jesucristo es a través de su palabra. Hoy día vamos a tratar cómo leer la Biblia. Algunas personas nos preguntan, pero ¿cómo hago para leer la Biblia? Hay diferentes formas en que cada persona busca que aprender un poco más, pero hoy día vamos, con la ayuda de Dios, a ilustrarle un poquito respecto a este tema. Gloria a Dios. Lo que hace referencia a mi esposa, que hay muchas formas, la gente tiene de leer la Biblia. Justo con mi esposa antes de empezar el programa comentaba, mucha gente agarra la Biblia, a ver, Dios que me va a hablar hoy día. Hacen esto y ponen el dedo en un versículo y lo leen. Eso no es leer la Biblia. Otros agarran y dicen, ay, la palabra de Dios, y lo ponen abierto así en medio de la mesa y dicen, la presencia de Dios está en mi casa. Tampoco. Entonces no es una forma también correcta o adecuada de utilizar la Biblia de esa manera. Otros agarran, abren la Biblia en cualquier página y leen, por ejemplo, estoy en el libro de Amós, leen un versículo de Amós. Al día siguiente abren la Biblia en Samuel, leen un versículo de Samuel nada más. Y así se la pasan y dicen que están leyendo la palabra de Dios. Esas son maneras incorrectas de leer la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden. Y todo se tiene que hacer ordenadamente. Si yo voy a leer este libro, que es la Biblia, casi la mayoría de los que hemos sido cristianos hemos tenido la experiencia que cuando lo hemos leído sin conocer a Cristo, no lo entendíamos, no lo comprendíamos.
Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, es decir, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vino algo importante a nuestra vida, que fue el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía y Él es el que nos permite comprender lo que está escrito en este libro. Ya se cae en la venda de nuestros ojos y al leer la Biblia ya podemos comprender lo que Dios desea para nosotros y nos habla a través de su palabra. Entonces, antes de leer la Biblia, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Orar. Pedirle a Dios: Padre, en el nombre de Jesús, me dispongo a leer tu palabra. Te pido, Señor Jesucristo, que esta palabra traiga alimento a todo mi ser completo, Señor. Dame sabiduría, inteligencia, conocimiento, revelación para entender tu palabra en un nivel mayor, Señor. Háblame a través de ella. Y que esta palabra, Señor, traiga los cambios que mi vida necesita. Ayúdame, Señor, a amarte, obedecerte y servirte conforme está escrito en tu palabra. Esa es una de las formas de orar. Cada uno tiene una forma particular para orar antes de leer la Biblia. Esto es solamente un ejemplo, es una oración modelo. Pero lo importante es empezar siempre con una oración. La palabra de Dios se tiene que leer con alegría, con gozo, como si fuera una delicia, que sea agradable a tu vida. La palabra de Dios no la puedes leer, bueno, tengo que leer, abres la Biblia ya y comienzas a leer. No se lee de esa manera porque no te va a traer ningún bien. Tienes que leer gozoso. Es un momento en que Dios te va a hablar a través de su palabra, como lo dijo mi esposa al inicio. Entonces, ¿cuál es la recomendación para leer la Biblia? Tenemos que leer a partir del Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en dos grandes partes. Una es el Antiguo Testamento, que empieza en el libro de Génesis, y la otra es el Nuevo Testamento, que empieza en el libro de Mateo. La recomendación es empezar de Mateo. Los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios son importantes, porque estos 4 evangelios nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es al primero que tenemos que conocer, por una sencilla razón, y eso está en la palabra. Juan 14:6. Permítame leerlos, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para nosotros conocer a Dios, tenemos que conocer primero ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante leer los primeros 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo menos leerlo 2 veces. Empiezo en Mateo, voy avanzando en los libros, llego a Juan y nuevamente me regreso a Mateo. Es la importancia. De ahí, una vez que has leído 2 veces, puedes seguir leyendo todo el Nuevo Testamento hasta el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo se lee la Biblia? La Biblia está dividida en libros, en capítulos y en versículos. Los números grandes en la Biblia son los capítulos. La recomendación es para una persona que recién empieza en los caminos del Señor, al menos un capítulo por día. Es decir, hoy día yo abro mi Biblia, leo Mateo capítulo 1, termino de leer, al día siguiente abro mi Biblia, leo Mateo capítulo 2. Si la persona tiene ansias por conocer la palabra, puede leer 2 capítulos. Ya depende de cada uno y el tiempo que tú dispongas. Pero léelo de una forma en que tú tienes que ser consciente de ello, estudiándola, no leyéndola por cumplir un tiempo o por cumplir una meta. Esa es la recomendación que le podemos dar. Tienen que ser constantes y continuos. La recomendación es que al menos tenemos que leer la Biblia, toda la Biblia completa, en un año. Esa es la recomendación. Leer la Biblia completa en un año. Ahora, leer la Biblia es conocer a Dios. Es el único libro que nos permite conocer a Dios. Es a través de la Biblia. Y este libro nos permite también para no caer en el engaño y la mentira del enemigo. Porque muchas personas se pueden presentar diciendo que son de parte de Dios, que Dios los ha enviado, que tengo una palabra para ti, pero todo tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Si tú no lees Biblia, ¿cómo te vas a dar cuenta si la persona que te está hablando te está engañando? Por eso es necesario leer la palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, iniciando mi educación secundaria, nos mandaban a leer Biblia. Me acuerdo que mi abuela tenía una Biblia con las páginas bien delgaditas, tipo cebolla, ¿no? Sí. Bien delgaditas. Y yo me ponía a leer, pero la verdad es que no entendía nada.
Eso es cierto. Creo que a todos nos ha pasado eso. Sí, leía y leía, no entendía nada. Pero a pesar de eso leía, porque yo quería leer. Creo que llegué a leer todo el capítulo de Génesis y luego ya no volví a abrir la Biblia porque no lo comprendía. Pero cuando ya fui creciendo y un día me hablaron de Cristo, bueno, me hablaron varios días, la verdad. Muchos días me hablaron de Cristo hasta que llegó el momento en que yo decidí que tenía que cambiar mi vida, que yo sí había pecado y tenía que pedirle perdón a Dios. Cuando yo lo hice, me acuerdo un día en mi trabajo, porque las personas con las que yo trabajaba, ellos me compartían el Evangelio. Pues bien, yo recibí al Señor Jesucristo con una oración sencilla y ellos se pusieron muy contentos y yo desconcertada, porque no sabía por qué estaban tan contentos, ¿no? Bueno, me abrazaron, yo los abracé y seguí trabajando, pero a partir de ese momento pasó algo en mí. Lo primero que puso Dios fue paz. Y también pasó que comencé a leer la Biblia y la comencé a entender, lo que antes no me había pasado. Yo comencé a entender y tuve un deseo de leer, tanto así que, por ejemplo, yo que soy diseñadora, trabajaba en mi computadora y mientras que mandaba a imprimir mis grandes cantidades, yo jalaba el cajoncito y ahí estaba mi Biblia abierta y ahí me ponía a leer hasta que terminaba de imprimir, cerraba el cajón y yo seguía trabajando. Me iba al trabajo en el carro, estaba en el bus, me sentaba, estaba leyendo la Biblia, estaba parada y leía mi Biblia. Es decir, Dios puso en mi corazón un deseo por leer la Biblia y realmente me leí casi toda la Biblia. Y eso fue algo continuo. Al principio como que no entendía mucho, pero me gustaba porque ya la estaba comprendiendo un poco. Cada vez más, conforme uno va leyendo más la Biblia, va aprendiendo y Dios va revelando nuevas cosas. No solamente Dios puso ese sentir en mi corazón de leerlo porque me gustaba, me llegó a encantar la Biblia, sino que también cuando yo leía, me acuerdo lo primero que me impactó de lo que leí en la Biblia era cuando habla acerca de los juramentos, ¿no? Y en ese tiempo yo era especialista jurando, ¿no? Porque era media mentirosilla. Ya no soy ya. Pues bien, yo era especialista jurando, para todo juraba. Y cuando yo leo en la Biblia que no debemos de jurar, sino debemos de decir sí cuando es sí, y cuando digamos no, realmente que sea no, porque lo que es más de esto de mal procede. Allí yo me di cuenta que por mucho tiempo había pecado jurando en vano y mintiendo, porque a veces yo decía, no, sí, no te preocupes, y realmente yo no cumplía con mi palabra. Cosas tan sencillas que uno cotidianamente hace y que piensa que está bien, ¿no? Que es normal y no se preocupa por eso. Sin embargo, Dios es tan cuidadoso de hacernos ver en la palabra que todas esas cosas, aunque sean pequeñas, son importantes. Por ejemplo, ahí aprendimos lo que es la puntualidad. A veces decimos, sí, yo voy a ir a las 7 de la noche y aparecemos a las 7:30, 8 de la noche, o a veces ni aparecemos. Entonces, cuando Jesús me mostró que eso era malo, que eso procedía del mal, entonces comencé a cambiar. Dije, no, si yo digo una cosa, tengo que sostenerla, tengo que sostener mi palabra. Y bueno, le hemos echado ganas, ¿no? Y aquí estamos. Pero ¿qué te parece si oramos para que Dios comience a impactar, ¿no? Y hacer lo que Él quiere hacer en esta tarde? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, sí. Padre Celestial, por este tiempo en que podemos compartir tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pido, Padre, que tú derrames, Señor, sabiduría, conocimiento, entendimiento, Padre Celestial, revelación, Señor, en cada uno de nosotros, oh Padre bendito. Para que seas tú tomando el control de todo a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y que tu palabra, Padre Celestial, traiga a nuestro cuerpo lo que necesita, oh Padre bendito. Te pedimos, oh Señor, obra con poder, oh Padre Celestial. Y ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra y a hacer tu voluntad cada día de nuestra vida, oh Señor Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. En la palabra de Dios, y vamos al Salmo 1, en el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En la ley de Jehová, es decir, en la palabra de Dios, debe ser una delicia para nosotros.
Es decir, debe ser el mejor tiempo en que nosotros nos vamos a disponer para leer la palabra de Dios. En ella tenemos que meditar, no solamente leerla, sino reflexionar lo que he leído el día de hoy. Para mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo poder recibir estas bendiciones tan preciosas que están en la palabra de Dios y verlas hechas realidad en mi vida? Reflexionar en qué es lo que podemos hacer. Y nos dice que la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, es decir, bendición en su tiempo, y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará, bendición para nuestra vida. Y por el simple hecho de que no solamente leer la palabra de Dios, sino meditarla, obedecerla y comenzar a caminar en la voluntad de Dios. Eso es lo que va a traer bendición a la vida de cada uno de nosotros. A través de la palabra de Dios conocemos a Dios. Vamos a comenzar a conocerlo. Mucha gente tiene un concepto de Dios de lo que ha visto en las películas, especialmente en la llamada Semana Santa, o por la tradición. Es decir, lo que aprendieron de sus abuelos, padres, lo que aprendieron en su hogar, tienen ese concepto de Dios. Y algunos tienen un mal concepto de Dios. Muchos tienen el concepto de Dios, que Dios solamente es castigador. Mira, pórtate bien o si no, Diosito te castiga. Y a veces nuestros padres contribuyeron con ello. Entonces de chiquito se nos grabó en el subconsciente de que si yo hago algo malo, Dios me va a castigar siempre. Y nos olvidamos de algo importante, que Dios nos ama. Y nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para que a través de Él todos fuéramos salvos. Hay una parte de la palabra que dice que Dios tiene pensamiento de paz para nosotros. Que Dios desea lo mejor para nuestras vidas. Que Dios es justo, sí es justo. Si nosotros cometemos pecado, ¿qué recibimos? La paga de nuestros pecados. Recibimos ello. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es por regalo. Porque nosotros no hacemos ni un mérito para poder tener la salvación. Todos, sin excepción, recibimos la salvación estando alejados de Dios. Y es Dios el que nos llama. Y de ahí es responsabilidad de nosotros mantener esa salvación durante nuestra vida. Pero yo, ¿cómo mantengo esa salvación si no conozco a Dios? Por eso la importancia de leer palabra de Dios. ¿Cómo puedo tratar con alguien si no lo conozco? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que Él desea para mi vida? ¿Qué es lo que Dios nos otorga a través de su palabra? La Biblia fue escrita por hombres. Tenemos los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco fue escrito por Moisés. Y de los demás libros, cada uno tiene diferente autor. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros fueron escritos por el apóstol Pablo. Pero todos esos libros tienen algo en común. Fueron inspirados por Dios. Amén. Y miren, estamos hablando de la época de Moisés hasta el Pablo, hay más de 700 años de diferencia. Y todos los libros son correlativos. Ahora, ¿cómo pueden ser correlativos si humanamente no se tenía una biblioteca y una colección y nadie se tuvo la paciencia de juntarlos? Fue el Espíritu Santo que tocó a cada hombre que escribió en la Biblia. Amén. Y toda la Biblia en sí es un libro de principio a fin correlativo. Es decir, no se contradice. En la palabra de Dios, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17, eso es Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Mire lo que dice, toda. Estamos hablando de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por quién fue inspirada? Por Dios. ¿Y para qué? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia o la palabra de Dios fue inspirada por Dios en cada persona que la escribió y participó en la elaboración de este libro. Y fue de tal manera para que la palabra de Dios o la Biblia nos enseñara a conocer a Dios. Redarguir, es decir, nos amonesta cuando estamos haciendo las cosas mal y nos dice, no, eso está mal, regresa. Es así. Para corregir, para que no nos desviemos de los caminos del Señor, para instruir en justicia, para enseñarnos lo que es correcto, para ser unos hombres íntegros, unas mujeres íntegras. Y todo como resultado de ¿qué? Para que el hombre de Dios, es decir, para el Hijo de Dios, sea perfecto.
enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, Dios me prepara para una buena obra. ¿Y cuál es esa buena obra? Salvar almas. Jesucristo vino a ello. Vino a salvar almas. Primero la salvación. Después de la salvación, ¿qué viene? Todo lo demás: sanidad, liberación, prosperidad, restauración, restitución y todas las promesas que Dios tiene en su palabra. Pero lo primero es salvación. Dios nos prepara para ello, para salvar almas. Dios no quiere que la gente se pierda. Dios no quiere que la gente se vaya y termine sus vidas por la eternidad en un lago de fuego. Dios desea que todos, la gran parte de la humanidad, estén con Él, en un lugar donde no hay lloro, en un lugar donde no hay muerte, en un lugar donde no hay dolor, junto a su Hijo Jesucristo, por toda una eternidad. Por eso Dios desea prepararnos para poder anunciar este evangelio a toda criatura. La Biblia fue inspirada por Dios y tiene un propósito muy importante, que es perfeccionarnos. Amén. Perfeccionarnos a nosotros. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos estado en contra de Dios en algún momento de nuestra vida. Pero la palabra de Dios va renovando nuestra mente y va quitando de nuestra vida todas esas malas costumbres y actitudes que atentaban en contra de Dios y por ello nos alejaban de Él. Y al alejarnos de Él, lamentablemente venía a nuestra vida la consecuencia de nuestro pecado, ya sea enfermedades, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con nuestros padres, falta de trabajo, una mala economía. Pero todo eso venía por consecuencia de nuestro pecado. No es porque Dios se había olvidado de nosotros, no es porque Dios te había dado la espalda, no es eso. Fuimos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y la palabra de Dios nos va a permitir nuevamente acercarnos a Él y conocerlo, y ya no alejarnos ni apartarnos de Él. Para eso está lista la palabra de Dios. Y lastimosamente muchas personas tratan de desacreditar la Biblia, bueno, porque por ejemplo dicen cosas como: no, es que la Biblia la hicieron los hombres, ¿no? Y como lo hicieron los hombres, aducen de que tiene errores, tiene contradicciones, y por eso es que no, prefieren y no hacerle caso y a veces hasta la desechan. Sí. Pero sí, es cierto, lo escribieron los hombres, pero como dice el versículo, inspirados por Dios. Si no fuera así, ¿cuántos miles de años tienen estas palabras escritas? Y hoy podemos ver que todo lo que está escrito se está cumpliendo. Aún así, el Apocalipsis, muchas personas tienen temor a leer el Apocalipsis, y el Apocalipsis es como un noticiero de mañana, porque ahí está escrito todo lo que va a suceder. El mismo Señor Jesucristo dijo: va a pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras no van a pasar. Dice: ni una jota ni una tilde se podrá borrar, porque todo se va a cumplir. Entonces estamos hablando de que todo puede cambiar menos su palabra. Y si es tan importante, y si tenemos un Dios tan grande que creó los cielos y la tierra, ¿usted cree que este Dios que creó todo perfecto, usted vea la naturaleza, vea todas las cosas que Él ha creado, y son hermosas y son perfectas, y es más, son únicas? Todo es único. Pues bien, si este Dios que hizo todas estas cosas lo hizo en esa perfección, ¿usted cree que Él permitiría que hubiera errores en su palabra? Yo creo que no. Yo creo que Dios inspiró, habló, les enseñó, y Él estuvo bajo el completo control para escribir todas estas palabras maravillosas para, como dice, para todo hijo de Dios. Por eso es que Jesús decía, cuando hablaba con los fariseos y trataba, les explicaba el evangelio, y ellos no querían recibir, decía: ¿por qué no reciben mis palabras? ¿Por qué no me entienden? En otras palabras. Y es que realmente cuando la persona no desea dejar su pecado, buscará culpar a otros o simplemente no acercarse a la Biblia para no conocer la realidad. Como dice el versículo, esta palabra, la Biblia, sirve para corregir, para instruir y para guiar y prepararte. Gloria a Dios. Nuevamente con ustedes estamos tratando el tema cómo leer la Biblia, y mi esposa está haciendo referencia a que mucha gente tiene a veces temor de leer ciertos libros de la Biblia, como el caso del Apocalipsis. Como bien dijo mi esposa, Apocalipsis solamente es un libro que nos narra noticias que van a pasar en el futuro y que se van a tener que cumplir en su momento. No hay que tenerle miedo. Y aún el libro de Apocalipsis es el único libro de la Biblia que tiene una bendición, y está en
una bendición específica por leerlo. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, solamente por leer el libro de Apocalipsis uno recibe bendición de parte de Dios. Pero miren lo que dice, porque el tiempo está cerca. Es decir, nos acercamos a los últimos tiempos, hoy cada vez nos acercamos más. Jesucristo partió hace casi 2000 años y nos estamos acercando a los últimos tiempos. Nadie sabe cuándo va a ser el último tiempo, absolutamente nadie. Pero sí es nuestro deber como hijos de Dios llevar una vida adecuada delante del Señor, de amor, de obediencia, de servicio a Él, preparando nuestro camino a la salvación. La Biblia tiene algo muy importante, que lo que esté escrito en la Biblia es cierto y se va a cumplir. Se va a cumplir indefectiblemente. La Biblia no va a cambiar. Ha pasado más de 2000 años y la Biblia continúa. Es la misma Biblia que fue del inicio. En la época de la Revolución Francesa, en el año 1700, se levantó un personaje y dijo, no voy a parar hasta que ninguna Biblia existe en el mundo. No lo logró. Y eso que en ese tiempo no había muchas imprentas. No pudo lograrlo. La Biblia sigue hasta ahora. Muchas personas se han levantado en el mundo para destruir la palabra de Dios, pero este no es un libro natural, no es un libro de hombre. Es un libro diseñado por nuestro Señor Padre, Jehová de los ejércitos. Amén. Así que no va a ser destruido. Siempre va a existir una Biblia. Siempre va a empezar, aún en la época más oscura que hubo en la época del cristianismo, que fue en la Edad Media, que se perdió completamente la iglesia cristiana y prevaleció la iglesia católica nada más. Aún en esa época tan oscura que ya no había cristianismo, Dios tocó el corazón de un solo hombre, Martín Lutero. Y nuevamente comenzó a existir lo que se debía llevar en una iglesia cristiana. Hermanos, esto no va a cambiar, es inamovible, porque es palabra de Dios. Así es, y en ella encontramos la mayor seguridad. Hoy en día hay muchas personas que temen lo que va a pasar mañana, temen en las inversiones que ellos tienen, que va a pasar, que no le vayan a robar. A veces también tenemos muchos seguros, ¿no? Seguro contra incendios, seguro contra robos, seguro contra muchas cosas. Todos tratamos de buscar seguridad. Pero realmente, si usted quiere seguridad, la mejor manera es a través de la palabra de Dios. Es decir, si usted lee este libro que es tan importante, usted tiene primero una relación con Dios. Le aseguro que si usted solamente la lee y usted no tiene nada con Dios, usted sigue pecando y solo lo lee por curiosidad, porque inclusive hay profesionales que tienen que leer la Biblia. Los abogados tienen que leer, porque aquí hay muchos estatutos que son base y fundamento de las leyes. Por supuesto, los que estudian literatura, y sin embargo, por más que estudien o la lean, no significa que porque la leen ya eso cambia su vida. Hay muchos agnósticos que han leído la Biblia y que sin embargo a veces hasta se mofan de lo que está escrito en la palabra. Mire, al final todos tendremos que comparecer un día delante de Dios. Hay personas que dicen, por ejemplo, hay corrientes, ¿no?, que dicen, no, existe la reencarnación, ¿no? Dice, la reencarnación existe y uno no se muere, sino que luego de morir este cuerpo pasas a otra persona y así sucesivamente. Jesucristo, todo está escrito en la Biblia. Y por ejemplo hay un verso en la Biblia que dice que al hombre le es dado morir una sola vez y después de esto el juicio. Hay otras personas, otras congregaciones, y no son iglesias, sino que no tienen mucho que ver con Dios, que dicen, el infierno no existe, el infierno está acá en la tierra, uno paga todos sus pecados aquí en la tierra. Pero Jesucristo mismo dijo, mira, si tu ojo te hace pecar, sácate el ojo y échalo fuera, porque es preferible que entres al cielo sin un ojo a que seas echado completo al infierno. Habló del ojo, habló del brazo, habló de partes del cuerpo importantes. Ahora, ¿qué? ¿Dios quiere que nos saquemos los ojos? No es literal. Lo que te está diciendo es que si tu ojo te hace pecar, corta con ese pecado, porque ese pecado que estás cometiendo te puede llevar al infierno. Entonces, podemos ver, o las nuevas personas, o los nuevos grupos que dicen, no hay infierno,
y le creemos a ellos, o creemos a lo que Jesucristo dijo, que mira, haz algo radical y corta radicalmente con tu pecado antes que vayas al infierno, donde el fuego no se apaga y donde el gusano no muere. Jesucristo, Él mismo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. A veces es un poco chocante algunas cosas porque Jesucristo siempre nos va a confrontar contra nuestro pecado. A Jesucristo no le temblaba la voz para decir esto no es correcto y esto sí es correcto. Y el mismo Dios que mandó a escribir esta palabra, es el mismo de hoy. Para el Señor, lo que era pecado hace 2000 años, es lo mismo hoy. El detalle es que pensamos nosotros que, como no pensamos igual o no estamos de acuerdo, pues simplemente Dios tiene que aceptar, pues, ¿no? Y punto. Es cierto, Dios respeta. Si usted quiere tratar con Dios y quiere aprender de la palabra, Él le ayudará y el Espíritu Santo le va a ayudar. Si usted no quiere tratar con Dios, no quiere leer su palabra, Dios respeta, no hay ningún problema. Pero al final de los tiempos, todo ser humano tendrá que responder delante de Dios de cómo vivió su vida. Así que es mejor estar en paz con Dios siempre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es importante leer la Biblia? Porque Dios nos habla a través de ella, a través de su palabra. Y además la Biblia es un alimento espiritual. Eso está en Mateo capítulo 4, verso 4, y lo dijo el Señor Jesucristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, se lo repito. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un alimento. La palabra de Dios nos alimenta a cada uno de nosotros. Ahora, en forma literal nos puede alimentar, si Dios desea, lo puede hacer. Éxodo 34, 28. Vamos a leer un personaje de la Biblia. Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28 dice, Moisés, y él estuvo allí con Jehová. Moisés estuvo con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. 40 días y 40 noches Moisés al lado de Jehová para escribir los 10 mandamientos en las tablas. No probó pan, no probó agua. ¿Quién lo sostuvo? Solo Dios. Solo Dios. Fue la palabra de Dios. Así es. Porque Moisés estaba con el secretario escuchando y escribiendo. Eso es lo que lo mantuvo con vida. La palabra de Dios hace eso en cada uno de nosotros. Amén. Nos alimenta, nos fortalece, nos ayuda a decirle no al pecado, no a la tentación. Así como el alimento es necesario para nuestros cuerpos, así también es la palabra de Dios. Te doy un ejemplo. Nosotros, como seres humanos, en nuestro país por costumbre tenemos desayuno, almuerzo y cena. Por costumbre, nuestros 3 alimentos. ¿Qué pasa si solamente tomas desayuno? ¿Tu cuerpo se debilita? Claro. Se va a debilitar con el tiempo. Igual sucede con la palabra de Dios. Yo necesito leer la palabra de Dios todos los días. Pero si yo solamente leo un versículo diario, ¿se debilitará mi espíritu? Se va a debilitar. Pero si yo leo 2, 3 capítulos diarios, voy a fortalecer mi espíritu. Es decir, tiene una relación con el alimento natural, pero tenemos que leer palabra de Dios, no un versículo, no 2 versículos. Voy a ver por otro, no, mi celular. El devocional del día de hoy, y tu devocional vienen 2 versículos bonitos, hermosos, de promesas, y con eso ya leí la palabra de Dios. No la has leído, solamente has leído una promesa de parte de Dios. Pero realmente quieres conocer a Dios, tienes que ser serio con esto. Amén. Comenzar a conocerlo seriamente. Es decir, leer todos los días, mínimo un capítulo. Y no solamente leerlo, sino reflexionar en él y aplicarlo a tu vida. Ahora, la palabra de Dios también limpia nuestra alma, va cambiando nuestro corazón y va renovando nuestra mente. Eso es
te alimenta, limpia tu alma, cambia tu corazón y renueva tu mente. Nuestra mente ha sido contaminada por todo lo que hay en este mundo, necesita ser renovada. Nuestro corazón necesita ser cambiado. La palabra de Dios dice que Dios cambia corazones de piedra por corazones de carne. Y nuestra alma necesita ser sanada, necesita ser santificada, restaurada y renovada, y ser libre de todas las consecuencias de todos los pecados e iniquidades que hemos cometido durante toda nuestra vida, antes de conocer a Cristo y aún conociendo a Cristo. También la palabra de Dios fortalece y afirma nuestra fe. Es a través de la palabra de Dios que la fe crece en la persona. ¿Cómo es así? Cuando leemos un versículo o una parte de la Biblia y usted le cree, si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. Si está escrito en la Biblia, Él lo va a respaldar. Y cuando nosotros creemos en lo que Dios ha escrito, Dios simplemente responde conforme a lo que tú le has creído. También la Biblia es un arma poderosa contra el diablo. Nosotros en la iglesia, en Mega Rey, se ven muchas veces manifestaciones demoníacas, porque el enemigo, Satanás, es real, es un espíritu, no es tan poderoso ni está peleando con Dios por algo, no, porque Dios es soberano y Él simplemente es un espíritu que opera y tiene otros espíritus a su cargo que trabajan en este mundo. Pues bien, las veces que hemos podido tratar y que nos ha tocado ministrar liberación con algunas personas, esos demonios comienzan a hablar y comienzan a tratar de engañar. Pero cuando le damos la palabra y decimos, mira, cállate en el nombre de Jesús, porque así está escrito. En mi nombre echarán fuera demonios, atarán, dice, todo lo que atales en la tierra será atado en el cielo. Entonces, cuando comenzamos a operar y comenzamos a hacer lo que dice la Biblia que tenemos que hacer, los demonios no tienen más remedio que obedecer, porque no obedecen a nosotros, sino a lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros que somos hijos de Dios, pues hacemos lo que el Señor nos dice y Dios va a respaldar su palabra. En la misma Biblia usted va a encontrar al Señor Jesucristo cuando es tentado en el desierto. Él va y Satanás se le acerca y le comienza a tentar. Y en las 3 oportunidades que está escrita en la Biblia, Jesucristo confronta a ese enemigo, lo confronta con la palabra de Dios y lo vence. La palabra de Dios va a vencer toda obra del diablo en nuestras vidas. ¿Cuántas familias tienen problemas y saben? Muchas personas que inclusive ni han ido a la iglesia saben que existen los demonios. Saben porque llegan a una casa y dicen, en esta casa penan, esta casa está pesada, esto está medio raro. Y saben, ven algunas sombras, ven algunas cosas. Aún niños pequeños, yo he tratado con niños pequeños de 2 años, de 3 años que pueden ver el reino espiritual. Entre ustedes de repente ustedes encontrarán cosas así. La palabra de Dios es poderosa para derribar todo argumento y toda obra perversa del enemigo. Jesucristo vino a hacernos libres, dice la Biblia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta palabra de Dios sostiene al cristiano. Las cosas pueden variar, las circunstancias pueden tornarse difíciles, pero cuando uno está parado sobre la palabra de Dios, que es Cristo mismo, porque Cristo es el verbo hecho carne, entonces usted puede vencer todo obstáculo. Realmente esta palabra es muy interesante, es hermosa. Usted cuando lea la Biblia y conforme va leyendo, usted va a encontrar, por ejemplo, que un día Dios detuvo el sol. Josué ordenó que se detenga el sol y se detenga la luna por un espacio de tiempo, y científicamente también han encontrado que ese espacio de tiempo es real. Realmente Dios, todo lo que está escrito en la Biblia es cierto. En la Biblia también habla, por ejemplo, del diluvio, de que el agua cubrió todos los cerros. Y muchas veces hemos encontrado noticias, y usted no me dejará, no podrá decir que no es cierto, cuando dicen que encuentran moluscos y una serie de esqueletos de animales marinos en los cerros. Y la pregunta es cómo llegaron ahí. Y es que realmente lo que está escrito en la Biblia, todo lo que dice Dios que pasó y que pasará, es cierto. Aunque algunas personas no lo quieran creer. Para creer en las palabras y para creer en Dios se necesita fe. Ya trataremos en otro momento lo que es la fe,
cómo es que llega la fe al corazón de la persona, pero a través de esta palabra, sin palabra de Dios, solo tenemos creencias. Si usted quita esto y le cuentan cualquier cosa, usted lo va a creer y va a creer que es así. Pero cuando usted viene a leer esta palabra, su creencia va a ser confrontada con lo que dice Dios realmente. Y como Dios avala esta palabra, Dios quitará de usted todo aquello que no sea correcto. Dios le ama y bueno, es realmente un Dios que cumple sus promesas. Nosotros los vemos todo el tiempo y gracias a Dios, no solamente nosotros, la iglesia, los hermanos, las personas con las cuales podemos compartir la palabra, son testigos de lo que Dios hace a través de su palabra. Gloria a Dios por ello. Mire, toda la base del cristianismo, iglesia evangélica, pentecostal, toda la base está solamente en un libro. Biblia. Si nosotros queremos hablar de Cristo y de Dios, tenemos que usar Biblia. No se usa otro libro. ¿Cómo te das cuenta cómo una verdadera iglesia enseña la palabra de Dios? Porque en su accionar siempre van a estar usando Biblia. Las sectas se distinguen porque le dan más importancia a su doctrina, a lo que ellos creen, a lo que ellos enseñan. Y este libro pasa a un segundo lugar. Te doy un ejemplo. Los mormones son una secta, porque ellos le dan más importancia a su libro, al libro del Mormón. Y a la Biblia lo tienen en segundo lugar. Ahí es donde uno se da cuenta, cuando está bien en una secta. Pero verdaderamente queremos seguir a Cristo, tenemos que leer Biblia. Como bien dijo mi esposa, para no ser engañados, tenemos que leer Biblia. Leerla. Leer y pedir a Dios sabiduría, revelación, conocimiento. Yo me acuerdo cuando empecé en el camino del Señor, yo aprendí una oración sencilla. Porque una vez le pregunté a mi pastor Ricardo cómo podía ser para entender y aprender la Biblia. Y me acordé, solamente me dijo, pídele a Dios, así como lo pidió Salomón. ¿Salomón qué pidió? Sabiduría. Entonces yo, cuando empecé le pedí al Señor, Señor, dame sabiduría, conocimiento, inteligencia y revelación para entender tu palabra. Yo solamente oraba de esa manera. Le pedía. Y le doy gracias a Dios por ello, porque mis oraciones fueron respondidas. Antes yo no entendía la Biblia. Cuando comencé a orar de esa manera, ya hace muchos años atrás, yo entiendo la Biblia, gracias a Dios, rápidamente. Y aún yo le pedía a Dios, Señor, dame la habilidad para poder enseñar a otros, para que otros también aprendan. Tú puedes hacer eso. Hermano, yo he visto testimonios, que Dios me está mostrando esto, en Lima. Había una hermana llamada María. Era una hermana que tenía un proceso de cáncer terminal. Yo en ese tiempo yo estaba de Ujier, estoy hablando de hace más de 18 años atrás, más o menos, 18, 17 años atrás. En ese tiempo era Ujier, en la iglesia. Y yo veía que la hermana agarraba, abría su Biblia y solamente lloraba. Y era una dama de 60 y tantos años, más o menos. Un día yo me acerco y digo, hermana, ¿no lloras? ¿Tienes algún problema? Y la hermana me dijo, lloro porque yo no sé leer. Yo quiero conocer a Dios, quiero conocer su palabra. Entonces yo le dije, hermana, haz algo sencillo. Solamente ora y pide a Dios, porque Él es el único que te puede ayudar para que tú puedas leer su palabra. Y la hermana comenzó a orar. Comenzó a pedir. Habrá pasado, calculo, un mes. Y la hermana se presenta y una diurna da un testimonio. Y pasa con su Biblia delante de toda la iglesia, ¿verdad? Comienza a leer. Entonces, el pastor le dice, a ver, un amigo, por favor, un momento, agarre y le cambia. Por favor, lee. Y la hermana seguía leyendo. En cualquier parte que le ponían de la Biblia, la hermana continuaba leyendo. Amén. Cuando agarraron y le dieron, a ver, hermana, toma el periódico y lee, no podía leerlo. Y eso fue notorio delante de toda la congregación. En ese tiempo éramos como 120 los que nos reuníamos en la iglesia y todos nos quedamos sorprendidos. Amén.
de ver que la hermana, Dios le había dado solamente un milagro. Así es. Amén. Porque La hermana dio su palabra y a los 4 o 5 meses falleció. Partió con el Señor, pero partió leyendo. lo que ella deseaba, leer su palabra. Y no es la única hermana que hemos visto así. Aquí en Chimbote también pasó lo mismo con una hermana que también ya partió porque era una anciana. Ella tampoco podía leer, no sabía leer. Pero ella también, igual que este otro caso, le pidió a Dios con todo su corazón que ella quería leer. De pronto ella venía y también entre nosotros nos sorprendimos cuando la vimos que ella ya leía, despacio, pero leía. Inclusive me pedía, por favor, me traía las hojitas y me decía, escríbame acá los versículos para yo poder leerlo en mi casa y repasarlo. Era una ancianita con mucha fe, ya Dios la tiene en su preciosa gloria y realmente Dios es un Dios bueno que nos ama, y cuando uno desea de corazón conocer la palabra de Dios, aún Dios puede hacer esos portentos, esos milagros. Hay otras personas que también yo he conocido que, por ejemplo, conocí un caso de una hermana que ella tenía una tiendita y ella no sabía leer. Entonces lo que hacía era, cada vez que venía alguien a su tienda, ella tenía la Biblia abierta y le decía, mire, antes que de la tienda, por favor, léame de aquí a acá. Y venía la persona y le leía la Biblia, entonces ella le atendía. Venía el siguiente cliente y le decía, ahora léame de aquí a acá. Y de esa manera ella podía escuchar la palabra de Dios porque pedía a sus clientes que por favor le leyeran. Cuando la persona desea conocer a Dios, desea y es tocada por Dios, realmente no hay pretexto, no hay ninguna circunstancia que se pueda oponer al deseo de Dios, que es que nosotros le conozcamos a través de la Biblia, y al deseo nuestro cuando nosotros queremos aprender de Él. Hay un pasaje en la Biblia, en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puede en Cristo Que me fortalece. Para un cristiano, pues Dios no hay nada imposible. Y no solamente digo testimonios, de esos testimonios hay un montón, hermanos. Así es. Y no son testimonios de personas que no conocemos, son personas que están alrededor nuestro, que hemos compartido con ellos y vemos el poder y la mano de Dios en sus vidas. Y por eso estamos acá, para glorificar a Dios. Amén. Él es el que lo hace. Jesucristo está vivo. Así Está es. sentado a la diestra de Dios Padre y Él desea ayudarte. Te pido por favor, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por cada una de las personas que están viendo este programa, oh Señor Jesucristo. Padre, te pido que tu Espíritu Santo los toque, Señor. Abre puertas de salvación para sus vidas, oh Señor Jesucristo. Que llegue un momento en que ellos te reconozcan como tu Señor y Salvador, oh Padre Celestial, a ti, oh Señor Jesucristo. Te pido, Padre Celestial, salvación para ellos y sus familias, oh Señor Jesucristo, y sus generaciones. Te pido, Padre, que tú le impactes de tal manera, Señor, si ellos en este momento en su corazón tienen una petición, Señor, desean, Padre, que tú los ayudes, Padre, con una sanidad, con un milagro, con un trabajo, con una restauración en su matrimonio, en su hogar, Padre, te pido y intercedo delante de tu trono, Señor, para que ellos tengan esa experiencia contigo, Padre, que tú eres el que responde las oraciones, Señor. Eres tú, Padre, que bendices y levantas, oh Padre Celestial. Toca sus vidas, Señor. Sorpréndelos, oh Padre Celestial, para que ellos vean que tú eres un Dios vivo, Señor. Un Dios, Padre Celestial, bueno, Padre, que desea lo mejor para nuestras vidas, oh Señor Jesucristo. Sí, Padre. Oro a ti, Padre, y te pido, Señor, salva, Padre, Gracias. a cada una de las personas que están escuchando este programa y lo están viendo, Padre, no solo en este momento, sino aún después, Padre Celestial, cuando vean las grabaciones, oh Señor Jesucristo, Gracias. sea instrumento tuyo, Padre, para que aprendan, Señor, a leer tu palabra, oh Señor Jesucristo, para que aprendan, Señor, a amarte, a obedecerte, Señor, y sobre todo servirte y hacer tu voluntad cada día de su vida, oh Señor Jesucristo. Yo bendigo, Padre Celestial, a todas las personas, y declaro, Señor, que cada uno de ellos van a ser hijos tuyos, Padre Celestial, y que estarán yendo a tu iglesia, Padre bendito, que estarán dando alabanza, Señor, y gloria a ti, Padre, y dando testimonio de lo que tú estás haciendo en su vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La gloria sea a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ya estamos llegando al final de este programa. Los días martes van a ser así días martes de enseñanza. Mi hijo y mi esposa, esperamos en el Señor el próximo martes, tratar otro tema para que ustedes
sigan conociendo a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, Amén. muchas gracias por ese tiempo. ¿Algo más para agregar? Sí, si usted tiene alguna duda o alguna consulta, escríbanos al WhatsApp o también escríbanos al correo que van a poner en pantalla. El número es 967-308-625 al WhatsApp o al correo megarrey-chimbote@hotmail.com. Estamos... O si desean visitarnos, los esperamos acá en Malta 369, altura de la cuadra 9 de la avenida Pardo. La iglesia es Misión Mega Rey. El día de hoy tenemos servicio, o día martes a las 7 de la noche, mañana miércoles también a las 7 de la noche, el día sábado a las 11 de la mañana y los días domingo a las 5 de la tarde. Si desean visitarnos, consultar personalmente con nosotros, alguna consejería, son bienvenidos, los esperamos. Amén. Y que Dios los bendiga y recuerde que con Cristo somos más que vencedores. Dios los bendiga. Red Andina, señal digital.